Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Tomen asiento, por favor. Si revisan sus apuntes de la última semana, se darán cuenta de que estamos conversando acerca del punto 2233 del Catecismo, 2233. Sobre todo la segunda parte, donde nos habla el Catecismo que los padres deben acoger y respetar con alegría, con acción de gracias, el llamamiento del Señor a uno de los hijos para que le siga en la virginidad por el reino, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Bueno, básicamente decíamos nosotros comentando esto que los papás pues tienen la vocación de amar a los hijos en el plan que Dios tenga para ellos. Eso es, digamos, amar con libertad, amar en Dios, ¿verdad? Y no contraponiendo los amores. El amor que tengo a mis hijos contra el amor que tengo a Dios. Hablando del tema del amor, habíamos visto algunos puntitos para educar a los hijos y habíamos visto 4, nos quedaba uno por ver. El primero era, hay que educar a los hijos, no darlo por descontado, por eso hay que pedirle a Dios que sane los corazones. Lo segundo era que hay que expresar ese amor, enseñar a que lo expresen también los hijos, por supuesto. El tercero era que hay que educar al mismo tiempo en hechos y en deberes y en derechos. En deberes y en derechos. Ni solo deberes ni solo derechos, lo cual es fundamental. El cuarto punto, que es el último que vimos en la última sesión, cuarta recomendación, tiene mucho que ver con el tema de la autoridad. Parece increíble, pero resulta que la persona que sabe pedir unas disculpas, en lugar de perder, gana autoridad. Entonces, es bueno, decíamos, hacer de nuestros hogares lugares donde la norma es que las personas reconocen sus errores, piden perdón por ellos. Al respecto, quisiera hacer un poquito de memoria de nuestro Papa, que está tan enfermito, de unas palabritas que dirigió él en algún momento de su pontificado, que no me acuerdo cuándo, sobre el perdón. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera centrarme en la familia como ámbito para aprender a vivir el don y el perdón recíproco, sin el cual ningún amor puede ser duradero. Lo rezamos siempre en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, especialmente en familia. Todos los días, de alguna u otra manera, nos hacemos daño. Pero lo que se nos pide es curar inmediatamente las heridas que nos causamos y restaurar los vínculos que se han dañado.
Si esperamos demasiado, todo es más difícil. Y hay un remedio muy simple. No dejar que termine el día sin pedir disculpas, sin hacer las paces de los padres entre sí, de los padres con los hijos y también entre los hermanos. Y para esto no hace falta un gran discurso, basta una palmada y ya está. De esta manera el matrimonio y la familia se hacen una casa más sólida, resistente a nuestras pequeñas y grandes fechorías. El sínodo ha visto en la capacidad de perdonar y perdonarse no solo una manera de evitar las divisiones en familia, sino también una aportación a la sociedad para que sea menos mala y menos cruel. Ciertamente las familias cristianas pueden hacer mucho por la sociedad y por la Iglesia. Por eso deseo que en el jubileo extraordinario de la misericordia las familias descubran de nuevo el tesoro del perdón recíproco. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a vivir cada vez más las experiencias del perdón y de la reconciliación. Muchas gracias. Ustedes también pueden aplaudir. Él pone ese remedio que lo toma de San Pablo, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Antes de que llegue la noche, eso se tiene que estar solucionando. Muy bien, recordamos los 4 puntos entonces, desde otra perspectiva quizá más cortita. Primero era el amor, el segundo es la expresividad, el tercero es derechos y deberes, y el cuarto es nuestros hogares, lugares de reconciliación, de pedir perdón, varones y mujeres. Y el quinto lugar, que lo hemos dejado para el último, para que no se borre de nuestra memoria, no porque no sea el menos importante. El quinto sería: asegúrate con lo mejor de tus fuerzas, con lo mejor de tu capacidad, asegúrate que tus hijos se encuentren con Dios. Asegúrate con lo mejor de tus fuerzas y con lo mejor de tu capacidad, asegúrate que tus hijos se encuentren con Dios. O sea que la mejor herencia que unos padres pueden dejar a unos hijos no es que el niño o el joven pueda hablar 3 idiomas. El padre Alba siempre nos decía, como él dirigía los colegios allá y tenía siempre esas perspectivas pedagógicas tan estupendas, decía: si el niño sabe 5 idiomas, pero es tonto, pues tenemos un tonto en 5 idiomas. Así que la mejor herencia no es esa, si se ponga la fiebre de los idiomas. Bien está estudiar idiomas, bien está. Pero hoy la gente no tanto hay que emocionarse con el tema de los idiomas. Todo el mundo que quiere que sus hijos hablen español y que se les entienda, obviamente. Que hablen inglés, frecuente, otro idioma, muy bien. Pero algunos se van pues por el lado de Europa, algunos se van por Alemania, otros se van por el francés, otros se van a la China. Bueno, entonces ya he conocido pues bastantes hogares donde se están aprendiendo idiomas, inglés, pongamos el chino, porque bueno, pues el mundo está cambiando y ahora hay que saber chino. Pues está bien, pero ¿cuál es la herencia sustancial que tú le estás dejando a tus hijos? Idiomas, dinero, una herencia en bienes. Voy a comprar la casita para que luego mis hijos tengan que eso. Pues fantástico, eso está muy bien. Pero si no le dejas el amor de Dios, ¿de qué servirá todo eso? Aquí es donde tendríamos que leer 1 Corintios 13, ¿no? Si me falta el amor, pues no me sirve de nada. Y ese amor no es simplemente la palabra amor, lo que está utilizando San Pablo, la palabra caritas.
Entonces, ¿qué herencia les dejas en prioridades? Eso sería quizá la pregunta más oportuna. Ellos ya las tienen claras. Y en esa escala de valores tienen las prioridades claras. Sobre todo, en la cumbre de esas prioridades se encuentra Dios. Desde luego que la experiencia muestra una y otra vez que cuando Dios tiene su lugar, todo va encontrando su sitio. Si Dios no ocupa el primer lugar en la vida de tus hijos, entonces teme, porque debes preguntarte qué está ocupando ese lugar. En la vida de ellos, ¿cuál es el primer lugar? ¿O quién está ocupando ese lugar? Porque lo que está ocupando ese lugar, según la Sagrada Escritura, es un ídolo. Si no es Dios, es un ídolo. Y el ídolo que esté ocupando ese lugar en el corazón de tus hijos, pues es un ídolo espantoso, es un ídolo terrible. ¿Por qué decimos eso? Porque todo ídolo termina siendo homicida. Homicida. Entonces, si le interesa el dinero, llegará el momento en que él diga, pues ya mi papá está viejo, sordo, ciego, enfermo, arrugado, en fin, ¿para qué gastamos plata? Vamos a eutanasiarlo. Creo que me acabo de inventar un verbo, pero creo que todo el mundo lo ha entendido. Cuando el dinero es la prioridad, pues necesariamente el corazón se vuelve como el dinero. Y esto no es algo que me estoy inventando yo. Eso está en Mateo 6, 24, que lo van a buscar ustedes para que se den cuenta de lo que la Sagrada Escritura dice. Hemos dicho Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. A ver quién se estrena. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Pues más claro, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa cuando se le da la prioridad al dinero, y te lo está diciendo pues el verbo hecho carne, ¿no? Te lo está diciendo Dios, que de eso sabe un ratito. Él sabe un ratito de lo que significa ser Dios, lo que significa recibir el desprecio de sus criaturas. Bueno, yo creo que, no sé si a ustedes, a alguno de ustedes, les gusta, les entusiasma, les apasiona recibir un abrazo de un metal. Los metales no abrazan, normalmente. Ni siquiera la Alexa esa que corre por ahí, ¿no? Entonces, en tono positivo, que la mejor herencia que le dejes a tus hijos sea una viva unión con Dios. Que tu Dios sea Dios. ¿No? Que tu Dios sea Dios. Y esa unión con Dios es irreemplazable. Ni siquiera tú lo puedes reemplazar a Dios. Bueno, estas serían sugerencias para esta labor tan bella, pero tan sugerente y siempre tan necesaria. Pasamos ahora al punto 2234, el punto de catecismo, por supuesto, que dice lo siguiente. El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también a honrar a todos los que, para nuestro bien, han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los de quienes están sometidos a ella. Punto 2234. Bien, este puntito ya nos está introduciendo, es una introducción que está afirmando el principio de que el sentido de paternidad no se circunscribe solamente a los padres biológicos y a la autoridad de los mismos. También se refiere, por ejemplo, a la autoridad de un profesor, de un gobernante, en el contexto siempre del cuarto mandamiento. Entonces, el catecismo nos está diciendo que conviene rescatar el término del principio de autoridad. Porque es un concepto, digamos, un poquito muy contracultura hoy en día, que ha sido muy desprestigiado en toda la crisis que se origina en el famoso mayo del 68 francés. En el fondo, pues todas las revoluciones y todas las revueltas eran siempre contra este principio de autoridad. De cualquier forma, esa dificultad de sumisión
hacia este principio de autoridad que tiene el hombre, esto ha sido de siempre. Eso ya viene desde el pecado original. Ahí empieza, porque la autoridad era Dios y se toma como autoridad la voz de la serpiente antes de la de Dios. Lo que ocurre es que en determinadas situaciones o épocas de la historia del hombre, pues eso se ha acentuado un poco más. Entonces basta que Adán y Eva le digan que no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal para que vayan a ese árbol. Es como una tendencia nuestra a la insumisión, o lo vamos a decir un poquito más en criollo, a ser contreras, ¿no? Por ahí anda la tentación de Satanás. Basta que me digan que no, entonces ahí voy con mi nariz dirigido a ese, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, bien sabe Dios que si coméis de este árbol seréis como dioses. Esa es la estrategia que le pone, o la frasecita, el argumento que le pone la señora serpiente. Es decir, sembrar desconfianza hacia la autoridad de Dios. Hasta tal punto que el mismo pecado original se disfraza de una dignidad humana que precisa que se dinamite y uno se rebele contra el principio de autoridad. Entonces ahí se plantea siempre una dialéctica un poquito absurda entre estas dos palabras, libertad y autoridad. O sea, como si la autoridad viniera a ser un principio frustrador de la propia libertad, de tal manera que genera ahí un principio. El hombre no podría ser libre bajo el principio de autoridad. Fíjense qué eslogan. El hombre no podría ser libre bajo el principio de autoridad. Digamos que ese es como el planteamiento cultural. Desde luego que ha habido una crisis en la figura del Papa, porque está ligado un poquito a este sentido de autoridad. Incluso se le pone todavía a veces, según en qué condiciones, la palabrita al lado de machismo o machista, ¿no? Autoritario, prepotente, y en fin, tenemos unos cuantos adjetivos que no creo que a ningún varón le guste que estén en su DNI. Claro, todo esto pues explicaría muchas fracturas y muchos complejos interiores que hemos arrastrado. Y en este momento podríamos decir las familias se han apoyado más exclusivamente en la figura de la mamá. Parece que la madre es la única que salva o se salva de esta crisis, porque tiene ese referente de amor práctico, de amor cariñoso que nos saca, digamos, o lo diríamos en el lenguaje de mi tierra, nos saca las castañas del fuego. Creo que ustedes no usan las castañas, sino las papas, ¿no? Bueno, pues las papas del fuego. Pero necesita una complementación, necesita un equilibrio entre la imagen del amor materno y el amor paterno. Por algo lo creó Dios. Actualmente estamos como en un momento un tanto histórico para discernir y hacer un juicio crítico de cuáles serían las consecuencias que se han derivado de esa falta de autoridad. Ya hemos visto las consecuencias, los daños mayores que se han generado en los niños, que se han generado en los niños de familias desestructuradas, donde no hay un principio de autoridad, donde hay un permisivismo, donde el niño no tiene referente, pero si el niño no tiene referente en su propio hogar, el niño va a buscar el referente fuera de él. Porque el referente se tiene que buscar y eso es terrible. O sea, podemos decir, y con datos en la mano, que ha hecho mucho daño la falta del principio de autoridad más que el exceso de autoridad. Y repito la frasecita, ha hecho más daño la falta del principio de autoridad que el exceso de autoridad. Con lo cual no queremos reivindicar ningún exceso, porque eso tampoco sería bueno. De hecho, en el número 379 del compendio de la doctrina social de la Iglesia, al cual hemos acudido ya en diversas ocasiones, número 379 del compendio, cuidadito no me pongan del catecismo, sino de la doctrina social de la Iglesia, que se abrevia normalmente con la D, la S y la I, doctrina social de la Iglesia. Miren lo que se enseña ahí. Jesús rechaza el poder opresivo y despótico de los jefes sobre las naciones, según Marcos 10:42, y su pretensión de hacerse llamar benefactores, según Lucas 22:25.
pero jamás rechaza directamente las autoridades de su tiempo. En la diatriba sobre el pago del tributo al César, afirma que es necesario dar a Dios lo que es de Dios, condenando implícitamente cualquier intento de divinizar y de absolutizar el poder temporal. Solo Dios puede exigir todo del hombre. Al mismo tiempo, el poder temporal tiene derecho a aquello que le es debido. Jesús no considera injusto el tributo al César. Jesús el Mesías prometido, sigo leyendo el punto, ha combatido y derrotado la tentación de un mesianismo político caracterizado por el dominio sobre las naciones. Él es el Hijo del Hombre que ha venido a servir y a dar su vida. A los discípulos que discuten sobre quién es el más grande, el Señor les enseña a hacerse los últimos y a servir a todos, señalando a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que ambicionan sentarse a su derecha, el camino de la cruz. Bueno, pues fíjense qué tremenda enseñanza. Es bueno rescatar este principio de autoridad y no solo para la familia, sino rescatar el principio en sí mismo. Este principio no se limita exclusivamente a la familia. Porque en nuestra cultura, que es tan individualista, nos hemos encerrado mucho en nuestro pequeño mundo o nuestra pequeña cuadra, si quieren, ¿no? Y nos hemos como desentendido de nuestra vocación comunitaria y social. La mayoría de las personas suelen aceptar con facilidad este principio de autoridad dentro de la familia. E incluso hay veces que hasta se desborda ese entendimiento. Pero oiga, yo fuera de mi familia, que nadie me diga nada. ¿Esto es fruto de qué? Pues de la desconfianza que se ha generado en nosotros, en la vida social, que ha hecho mucho daño al hombre. Una sociedad que se construye de espaldas al hombre. No ya solamente de espaldas a Dios, de espaldas al hombre. Por supuesto, de espaldas a Dios. Y esto pues, nos hace desconfiar de la vida política. No quiero ni poner ejemplos, pero cojan noticias de hoy, o de ayer, o de anteayer, y se darán cuenta, ¿no?, de eso, ¿no? Entonces, hablar en este contexto de principio de obediencia hacia las autoridades, pues solamente el término ya genera un rechazo. Pero eso supone confundir el pecado de los hombres como es que el pecado de los hombres negase el principio. Dios nos ha creado como seres sociales y la soberanía divina es el fundamento de la autoridad social. Por tanto, que los pecados personales de los padres en el seno de la familia o los pecados personales de los políticos en el seno de la sociedad, que no nos hagan perder el horizonte. Eso estará mal, pero no por eso hay que rechazar el principio de autoridad. A lo mejor hay que cambiar de autoridad. Todos tenemos una vocación a la vida social y nos tiene que preocupar. El siguiente punto ya insiste un poquito más en esto, como el catecismo va desarrollando poco a poco y tiene algo que ver con lo que hemos leído del compendio del catecismo, del catecismo, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a leer este puntito, 2235. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. Entonces cita Mateo 20, 26. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro esclavo. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Bueno, este es el punto. Vamos a destacar la primera afirmación de este punto, como era, la autoridad deben ejercerla como un servicio. Y el modelo que se pone, como en tantas cosas, es nuestro Señor. El capítulo 10 del Evangelio según San Marcos es muy abundante en este tipo de enseñanzas. Van camino de Jerusalén, donde va a ser entregado nuestro Señor, y Jesús está instruyendo a los discípulos sobre la fidelidad en el matrimonio y sobre el uso adecuado de las riquezas.
van hablando de eso por el camino, una conversación muy interesante, que también de esas cosas deberíamos aprender a tener ese tipo de conversaciones cuando vamos por ahí. A continuación les habla del poder, que es una de las más intensas y ardientes pasiones de los seres humanos. ¿Sí o no? Todos queremos tener alguito de poder, aunque sea 1 milímetro, pero ni con 1 milímetro nos contentamos porque todos queremos más. Y ahora no les voy a cantar la canción. Entonces, bueno, quiere el Señor fortalecernos porque Él se acerca a la pasión y deben de ser fuertes sus discípulos. Pero los discípulos están, digamos, como en otra onda, ¿no? Están en otra película, como que dice, ¿no? Los discípulos no entienden. Y sin importarles demasiado las enseñanzas de su maestro, se ponen a disputar entre sí sobre los primeros puestos en el grupo. Suena un poquito eso, un poquito a chiste o chiste con bastante ironía, yo casi diría cinismo, ¿no? Porque el Señor está hablando de que lo van a juzgar, lo van a mortificar, ¿no? Y finalmente darle muerte. Y ellos están ahí un poquito peleando a ver quién va a ser el primero. Bueno, si él se va, alguien tiene que estar el primero. Suena bastante horrible realmente ese tipo de conversación. Bueno, hay que reconocer que el tema del poder acompañó a Jesús a lo largo de su vida. Digamos que al comienzo de su actividad pública, el diablo lo tentó. No hace tanto que hemos leído ese evangelio. No este domingo, sino que domingo. El anterior. Por lo menos hubo alguien que estuvo atenta. Entonces resulta que el diablo lo tentó. ¿De qué manera? Pues le estaba ofreciendo una forma de poder sobre las naciones. Como que él tenía que llegar como una especie de Salvador Mesías, pero prescindiendo de los planes de Dios, prescindiendo de los planes del Padre Eterno, siguiendo los planes de ese señor inmundo que le estaba tentando. Bueno, después, pudiendo Jesús pues ubicarse en las esferas del poder, porque los rabís enseguida escalaban, ¿no? Y tenían cierto poder, ¿no? Él optó por mantenerse alejado más bien de los poderosos, que se veía que defraudaban la confianza de la gente, más bien oprimían a los débiles, transmitían falsas imágenes de Dios, se enriquecían con la religión. Son críticas que se le hacen a estos fariseos o sacerdotes, ¿no? Sus mismos discípulos pretendieron disuadirlo del tipo de Mesías con el que él se identificaba. Algunos esperaban que él empleara incluso la violencia para instaurar el reino de Dios. Y todos se oponían, desde luego, a su idea de ir a Jerusalén, a donde podía acabar la cosa muy mal, como él mismo lo estaba diciendo. Pero Jesús no da marcha atrás. Más bien les exhorta a que tienen que buscar la verdadera grandeza que se obtiene en el servicio. Entonces vienen las palabritas. Y ahora quiero que las busquen ustedes. ¿Mateo qué? Pues no es Mateo, es Marcos. Marcos 9:35. Cómo me gusta engañarles. Marcos 9:35. Se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Siga. Toda la historieta, sí. Él respondió: ¿Qué queréis que os conceda? Ellos le dijeron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos respondieron: Sí podemos. Jesús añadió: Desde luego que beberéis la copa que yo voy a beber, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no está en mis manos concederlo,
será para quienes así esté dispuesto. Pero usted está leyendo Mateo. Marcos. Marcos 9:35. ¿Sí? 9:35. En mi Biblia dice otra cosa. ¿Dónde se ha comprado su Biblia usted? 9:35. Perdón, y leí Marcos 10, perdón. Perdón. Sí, como hemos dicho antes que había que perdonar, ¿qué remedio nos queda? Vamos a ser fieles a lo que predicamos. Marcos 9:35, por favor. Sí, ahora sí. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Eso era lo que a lo mejor no quería leer. No, ya lo encontró. Marcos 9:35, muy bien, ¿no? Entonces nos quedamos con esa frasecita, el que quiera ser el primero, pues resulta que tiene que ser el último y el servidor de los demás. Desde luego que, al igual que Pedro, los discípulos no pensaban como Dios, sino como los hombres. Obraban en ellos las motivaciones de ¿qué? Pues de la búsqueda del poder, del honor, del dominio. Santiago y Juan, poniendo de manifiesto lo que todos los del grupo sienten, pues hacen ver como que no quieren ir detrás, como le corresponde al discípulo que seguía a su maestro, sino delante. Como aquí parece que todos están con la misma idea, estamos con la misma idea, vamos a avanzarnos nosotros antes de que nos agarren el sitio. Y como somos los primitos, hasta vienen con la mami, ¿no? Jesús tiene que explicarles en qué consiste la verdadera grandeza. Es un pasaje grandioso este, ¿no? A esa grandeza es a la que deben de aspirar. Es decir, fíjense que, como siempre, el camino de la conversión es que hay que deseducar para educar. Hay que quitar una cantidad de ideas que tenemos ahí que no están bien, por lo menos según los pensamientos de Dios. Pero claro, como Dios es el que salva, nos conviene, si queremos salvarnos, deseducarnos para educarnos. Entonces le pregunta el Señor, ¿pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? ¿Pueden pasar por el bautismo por el que yo voy a pasar? ¿Qué habrán entendido o qué estaremos nosotros entendiendo con eso de beber el cáliz, que brindar cuando hayamos cogido el poder? Vamos a tener aquí nuestra fiestetita, nuestro bailecito, ¿verdad? ¿Será eso lo que están entendiendo? Beber el cáliz significa comulgar con él. Beber el cáliz es identificarse con él hasta participar en su mismo destino. Lo van a entender más tarde, aunque saldremos todos corriendo. En un servicio a los demás hasta la muerte. Hasta la muerte. Eso se demostrará en el lavatorio de los pies. Entonces el bautismo por el que tiene que pasar significa hundirse en el abismo del sufrimiento, el pecado y la muerte de sus hermanos, movido por el amor que lo lleva a dar la vida por ellos. Los otros discípulos, cuando están viendo que Juan y Santiago se adelantaron y todavía se ha puesto uno a la derecha y otro a la izquierda para que no pueda ahí nadie meter el codo, ¿no? Entonces resulta que se molestan porque se sienten amenazados en sus propias ambiciones. Entonces Jesús profundiza en su enseñanza. Les hace ver lo que sucede en las naciones cuando los que gobiernan ejercen el poder oprimiendo al pueblo. Y él dice tajantemente, no debe ser así entre ustedes. No debe ser así entre ustedes. O sea, el que sigue a Cristo, el que imita a Cristo, el que va detrás de Cristo, no debe de obrar de esa manera. Eso es exactamente lo que hay que evitar. Honores, prestigio, poder, obtenidos a base de oprimir a la gente, eso es lo más contradictorio y lo más nefasto que puede haber en una comunidad de hermanos que Cristo ha venido a fundar.
que ya sabemos que se llama la Iglesia. Este principio vale solamente para los obispos, porque algunos de ustedes están diciendo, cuando vea al obispo venga a mi casa, le voy a contar esta historia, ¿no? Esto vale para todos, pequeños y grandes, vale para la Iglesia, que no puede dejar de confrontarse con nuestro Señor, más bien tiene que reproducir en sus instituciones, en sus representantes, en los cristianos comunes, lo que ocurre en cualquier institución mundana. La enseñanza de nuestro Señor acaba de esta manera. El Hijo del Hombre no ha venido para que los sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Bueno, pues aquí estamos entendiendo cuál es la clave para poder llegar un poquito más al fondo de quién es Jesús y cómo hay que seguirle. Hay un documento que está promulgado para las comunidades religiosas, porque comprenderán que en ese mundo se desarrolla bastante el principio de autoridad y de obediencia. De hecho, se hace el voto de obediencia, castidad y pobreza. En torno a este tema, el documento se llama así, el servicio de la autoridad y la obediencia. Pues en torno a este tema dice ahí, la autoridad está al servicio de esta búsqueda para que se lleve a cabo en sinceridad y verdad. En la homilía de inicio de su ministerio petrino, Benedicto XVI hizo esta afirmación significativa. Mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad o seguir mis propias ideas, sino ponerme a la escucha, junto con toda la Iglesia, de la palabra y la voluntad del Señor y dejarme guiar por Él, de manera que sea Él quien guíe a la Iglesia en este momento de nuestra historia. Por otro lado, hay que reconocer que la tarea de guiar a los demás no es fácil, sobre todo cuando el sentido de la autonomía personal es excesivo o conflictual y competitivo frente a los demás. Por eso es necesario, por parte de todos, agudizar la mirada de fe ante dicho cometido, que debe inspirarse en la actitud de Jesús, siervo que lava los pies de sus apóstoles para que tengan parte en su vida y en su amor. Bueno, pues esta es la razón de fondo que lleva a los cristianos a concebir la vida como servicio, como un don recíproco de vida entre hermanos y hermanas, entre hijos e hijas de un mismo Padre. Ese Padre lo vamos a poner con mayúsculas, por supuesto. Solamente parece que en esta perspectiva encuentre la persona humana la verdad de su ser y la verdad de Dios, tal como nuestro Señor Jesús nos la ha revelado. Entonces, solamente así la persona se relaciona con Dios por medio de la fe verdadera que se demuestra amando y sirviendo a los demás. Como el tema del poder o la búsqueda del poder ha sido siempre causa de división en los grupos humanos y también en la Iglesia desde sus orígenes, la ambición, el ejercicio abusivo de la autoridad, en general, las diversas formas, por utilizar la frase del Papa Francisco, del carrerismo, con las que los hombres van buscando destacar por encima de los demás, pues esto es un tema que es siempre actual en la Iglesia y en la vida de los cristianos. Siempre tenemos que estar reflexionando un poquito sobre eso. Pero el hecho es que tarde o temprano a todos nos toca asumir alguna forma de poder, en la medida en que nos corresponde ejercer alguna función de autoridad, dirigir a otros, tomar decisiones, así sea en el campo político, como en el empresarial, como en el familiar o en cualquier organización a la que nosotros podamos pertenecer. Entonces, frente a eso, el Evangelio es claro, es claro. Hay dos formas diametralmente opuestas de ejercer el poder. La que aplica la jerarquía de valores de éxito y dominio según el mundo y la que se guía por el valor supremo del servicio a los demás. El ejemplo es Jesús. En este sentido, no podemos dejar de memorizar y poner en práctica Mateo 20, del 25 al 28. Mateo 20, del 25 al 28.
Están deseando buscarlo. A Jesús lo llamó y dijo: Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Desde luego que es bastante interesante, ¿no?, darse cuenta como, por ejemplo, en las profecías de Isaías se habla del siervo de Yahvé, ¿no?, que son esas lecturas que vamos a estar leyendo en la Semana Santa. O sea que el servidor es el Señor, como se está tomando el peso de las profecías de Isaías sobre él y nos está dando la lección a todos, ¿no? Bueno, entonces la autoridad podríamos decir que la autoridad es la potestad que Dios da para poder servir a los demás. La potestad que Dios da para poder servir a los demás. Y nuestro Señor compara el ejercicio de la autoridad con la del buen pastor. Esa es una de esas comparaciones también preciosas que encontramos que sale de sus labios. Hay que tener en cuenta que para el hombre oriental, la imagen del pastor pues era el símbolo de la autoridad política. De hecho, si estudiáramos una disciplina que se llama pues el arte cristiano, nos daríamos cuenta de que las primeras representaciones que hay en alguna iglesia es precisamente un pastor con la oveja en sus hombros, ¿no? O sea, Jesucristo cuando habla como el buen pastor y que va al servicio del pecador para que se arrepienta y viva, ¿no? En el mundo hebreo y en todo el mundo bucólico, ¿verdad?, el pastor siempre sirve al pueblo. El pastor da la vida por el pueblo, es decir, por sus ovejas. Y fíjense que la comparación que utiliza para San Pedro, en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, es apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. En eso consiste el ministerio petrino. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, pues, ¿qué quiere decir en esta perspectiva? Pues yo soy la buena autoridad. Eso es lo que quiere decir. En contraposición con los malos pastores, de los que hablaron los profetas, y que ejercen mal su autoridad. En el Antiguo Testamento aparecen duramente condenados los malos pastores, los reyes de Israel o los sacerdotes que ejercían mal su oficio, que en lugar de servir al rebaño se apacentaban a sí mismos y se engordaban a base de las ovejas. Los judíos entendieron muy bien lo que nuestro Señor quería decirles. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, es el pastor que alimenta a las ovejas. Si vemos la etimología de la palabra autoridad, aún entendemos todavía mejor estas cosas. Autoridad, pues, viene de la palabra latina, autor, del verbo significa aumentar, hacer crecer. El que tiene autoridad es el que es fuente, en el sentido de que hace crecer. El padre, en sentido propio, es aquel que da existencia a otro y se preocupa de su crecimiento. Por tanto, el significado de la palabra autoridad no es tanto te mando, te ordeno, sino es te hago crecer. Te hago crecer. Ilumina mucho unir la imagen de autoridad a la imagen de paternidad y disipa muchas deformaciones porque el padre ejerce la autoridad dando vida y haciendo crecer. Ese es el buen pastor.
Bueno, vamos a resumir todo lo que hemos dicho hasta acá. Es de todo sabido que aquellos que aspiran a gobernar son movidos generalmente por intereses personales, por la ambición, por el afán de poder, por el afán de dominio, no tanto por el servicio, no tanto por la búsqueda del bien común. La lógica del Evangelio en este punto es radicalmente opuesta a la lógica del mundo, de quienes detentan el poder político. Jesús nos está marcando la ruta de cómo debemos actuar al respecto. Ustedes saben que los jefes de las naciones los dominan como señores. Es bastante claro el Señor. Los grandes oprimen con su poder. No tiene que ser así entre ustedes, sino el que quiera ser grande entre ustedes sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, no que sea el segundo, sino que sea el último. Del mismo modo que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Eso hemos leído en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Entonces, desde esta perspectiva, la autoridad está necesariamente asociada a la virtud de la humildad, pero también a la virtud de la caridad. Fíjense, ¿cuál es la mejor preparación de alguien que quiera ser autoridad? Pues estas dos virtudes. Aparte que tenga el conocimiento de lo que va a hacer, ¿verdad? Pero estas dos virtudes, la humildad y la caridad. O sea que en la Iglesia toda autoridad debe ser concebida como servicio. Cuando estoy diciendo la Iglesia no vayan a pensar simplemente en la curia romana, o en los párrocos de mi parroquia, ¿no? Iglesia somos todos los bautizados, ¿cierto? Entonces en la Iglesia toda autoridad debe ser concebida como servicio y quien ostenta el más alto cargo o el que está en el punto álgido de la jerarquía es el que más tiene que dar ejemplo de servicio. El Santo Padre, en efecto, es el siervo de los siervos de Dios. Y el apóstol Pablo, vamos a buscar Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne, antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Ahí aparece la palabra caridad, ¿verdad? En el servicio. Repetimos aquí las palabritas que decía el Papa Benedicto XVI, esta vez era en un mensaje del Ángelus en el año 2012. A menudo para el hombre la autoridad significa posesión, poder, dominio, éxito. Para Dios, en cambio, la autoridad significa servicio, humildad, amor. Fíjense las tres palabritas que nos han salido a nosotros del comentario que hemos hecho leyendo el Evangelio. Servicio, humildad, amor. Significa entrar en la lógica de Jesús que se inclina para lavar los pies de los discípulos, que busca el verdadero bien del hombre, que cura las heridas, que es capaz de un amor tan grande como para dar la vida, porque es amor. Y amor, con mayúscula, es caridad. Entonces, una vez más lo decimos, Jesús es el modelo de pastor a quien todos estamos llamados a seguir. Pues la Iglesia necesita de pastores según el corazón de Cristo. Fieles cuidadores del rebaño del Señor. Pero cuando estamos hablando de pastores, no volvamos a pensar en el párroco de mi parroquia, en el obispo, en el papa y en los viejitos que están allá en la curia. Cualquiera que tiene autoridad en la Iglesia es pastor. Insistimos una vez más en eso. Yo estoy ahí pues con un grupo de niños, de catecúmenos, ¿no? Y me han nombrado pastor de esas ovejitas. A veces son cabras, bueno. Pero yo tengo que ejercer ese trabajito como pastor.
Resulta que tenemos ahí un comité de señoras de la limpieza en la parroquia y yo te han nombrado a ti la delegada de las señoras de la escoba. Bueno, pues aunque estés en ese grupito, pastor eres. Pastor y ovejitas. No hay que tratarlas a escobazos. Porque hoy nos decía el Evangelio que de la manera que tratéis, con la medida que ustedes usen, entonces yo no sé si te esperarán ahí unos cuantos ángeles en el cielo con unas cuantas escobas y cuando llegues, pues eso, te tratarán también a escobazos, obviamente. El Evangelio está ahí por alguna razón muy interesante para bien nuestro, para bien nuestro. Entonces la Iglesia necesita de pastores según el corazón de Cristo, fieles cuidadores del rebaño del Señor. Jesús es el pastor que sabe guiar a sus ovejas hacia las fuentes tranquilas de agua viva, capaz de entregar la vida por los demás. Siempre tengo que hacer yo las cosas, todo el mundo se va y lo tengo que hacer yo todo. Empezamos a sacar ahí la bilis, ¿no? Y ese discurso, mírate al espejo cuando dices eso y ya verás qué fea te ves o qué horrible te ves. Así que hay que empezar a trabajar toda esa partecita. Eso no quiere decir que no tengamos que poner firmeza en algún momento. Una cosa no está reñida con la otra. Entonces, nuestro Señor, a diferencia de los falsos líderes, vamos a utilizar esa palabra más moderna, no es alguien que está manipulando a la gente para que lo sigan. Él no se sirve de los demás, sino que Él se pone a su servicio hasta dar la vida por ellos. Además, tampoco atrae con falsas promesas. Él atrae con la verdad y con la caridad. Las multitudes siguen a Jesús porque creen en Él. Quedan impresionados porque hablaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Y ese hablar con autoridad, ya me imagino que estarán ustedes pensando que no es que se sentaba en una mesa, cogía un martillo y decía, aquí estoy yo. Ya estamos dando cuenta de que lo que significa hablar con autoridad. Sin embargo, a veces cuando no la tenemos, empezamos a defender el pequeño metro cuadrado que nos acaban de dar de autoridad. Que para eso también somos muy especiales. Me acaban de dar la llave del armario de las escobas. Hermanita, tengo que sacar una escoba. No, ahora no. Ya te diré yo cuándo. Ya tenemos ahí medio metro cuadrado y estamos ahí. Somos ahí. En fin, los insoportables de las escobas. No nos parecemos demasiado a nuestro Señor. Entonces parece que la autoridad no es imposición, en el sentido de que no es el despótico ejercicio de un poder, ya sea político, ya sea económico, ya sea religioso, ya sea intelectual. Es una autoridad fundada en la verdad, es una autoridad fundada en la honestidad. En definitiva, podríamos decir, en una integridad moral y espiritual. Y eso hay que trabajarlo, porque el grito, el golpe en la mesa, eso se puede improvisar muy fácil. Pero la integridad moral y espiritual, eso no es tan fácil de trabajar. Pero hay que, por eso el Señor nos dice, ya estáis preparados para beber el cáliz que yo he de beber. Con lo que me estáis pidiendo, pasa por ahí. Claro que podemos, nosotros somos unos machos, ¿cómo vamos a poder? Evidentemente que eso no es la mejor preparación. Entonces se necesita un testimonio coherente de vida, porque si no se pierde la credibilidad. Desde luego que hay líderes religiosos a quienes se podría aplicar esas duras palabras que nuestro Señor le brinda a los escribas y fariseos. Busquemos Mateo 23, 3. Mateo 23, 3. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten porque ellos enseñan y no practican.
Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. En este caso, a los escribas y fariseos. O sea que a los fieles católicos no se les puede pedir simplemente que crean a sus pastores porque la Iglesia es una institución de origen divino y porque los ministros están revestidos de autoridad en virtud de su consagración. Es también indispensable el testimonio de esos pastores que corroboren con signos externos lo que están predicando. Todo aquel que ejerce autoridad en la Iglesia debe hacerlo siempre en concordancia con la búsqueda de la verdad. Tratando de qué? Pues de hacer en todo momento lo que el Señor realmente quiere de nosotros. Por eso, esto es una actitud que necesita discernimiento, necesita oración, necesita reflexión y necesita también saber pedir consejo. Siempre son muy aleccionadoras los consejos que le pedía el Papa, creo que era Urbano IV, a San Bernardo. O sea, este Urbano IV había sido un monje que lo había educado San Bernardo en el Císter, ¿no? Había sido uno de sus monjes, pero por gracia de Dios, pues el Espíritu Santo quiso que fuera Papa, ¿no? Entonces, hay un momento en que le pide consejo a San Bernardo y se conservan las cartas que le escribió, que son una preciosidad. Así que el que tenga ilusiones, que las busque. Entonces, en esta perspectiva de la autoridad se va a convertir en el ejercicio de un poder despótico, totalmente contrario al Evangelio, porque va a traer siempre como una especie de suplantación de la voluntad de Dios para ejercer la propia voluntad de uno, subjetiva. La caridad siempre es más necesaria que la autoridad. Si la caridad, la autoridad se llega a desnaturalizar y pierde su razón de ser. En este sentido, podemos decir, sigo con aquel documento que se titula Al servicio de la autoridad y la obediencia para los institutos de vida consagrada. La autoridad está llamada a desarrollar una pedagogía del perdón y la misericordia, a ser instrumento del amor de Dios que acoge, corrige y da siempre una nueva oportunidad al hermano o la hermana que yerran y caen en pecado. Deberá recordar la autoridad sobre todo que, sin la esperanza del perdón, la persona a duras penas podrá reanudar su camino e inevitablemente tenderá a sumar un mal al otro y una caída tras otra. El Papa Francisco, dirigiéndose a los obispos que estaban reunidos en Río de Janeiro, con ocasión de una reunión general de coordinación, estamos en el año 2013, decía: el obispo debe conducir, que no es lo mismo que mangonear. Los obispos han de ser pastores, cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre, pacientes y misericordiosos. Hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior como libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida. Hombres que no tengan psicología de príncipes. Los obispos no deben ser ambiciosos. Su preocupación es velar por el rebaño que les ha sido confiado, cercanos a su pueblo, caminar con su pueblo. Y el sitio del obispo para estar con su pueblo es triple: o delante para indicar el camino, o en medio para mantenerlo unido y neutralizar los desbandes, o detrás para evitar que alguno se quede rezagado, pero también y fundamentalmente porque el rebaño mismo también tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Bueno, entonces el Papa está haciendo notar, primero dando unas pautas muy interesantes, pero también está haciendo notar el daño que hacen a la Iglesia las personas que les gusta estar siempre arriba, arribistas, dice él. El Papa es también magistral inventando palabritas. O sea que se está utilizando la Iglesia como una especie de trampolín para los intereses y las ambiciones personales. Bueno, el catecismo nos está remitiendo en este puntito, ya ni me acuerdo qué punto estamos. Muy bien, ya veo que están atentos, ¿sí? ¿2000 qué? 234.
Pues aquí nos remite a un punto que está en el 1899. 1899. En este puntito ya nos estaba diciendo el catecismo algo sobre la autoridad. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Y aquí habla un texto de Romanos 13, 1, 2. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Romanos 13, 1, 2 y Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Esto cita el Catecismo número 1899. 13, 1, 2. Bueno, encontramos aquí una afirmación muy importante. La autoridad proviene de Dios. Las constituciones occidentales dicen que la soberanía emana del pueblo. Pero el principio teológico es que soberanía y autoridad la tiene Dios. Pero es verdad que Dios delega su autoridad. O sea, Dios nos hace participar de su soberanía, de su señorío. De hecho, una de las primeras cosas que nosotros vemos abriendo Génesis, primeros capítulos, es que una vez la creación está hecha y es puesto el hombre ahí, Dios pone al hombre al frente. Tú serás Señor, Dominus, ¿eh? Tú serás como yo. Está delegando la autoridad. No es contradictorio que alguien crea en la democracia como sistema de gobierno y al mismo tiempo crea en los principios cristianos que toda autoridad proviene de Dios. En última instancia, la soberanía y la autoridad de los políticos y de los profesores y de los que ejercen la autoridad proviene de Dios. Claro está que no entendemos igual ese principio de autoridad en la Iglesia que en la sociedad civil. Jesucristo fundó la Iglesia y la fundó con una estructura mínima de autoridad, pero lo dejó regulado por el ministerio apostólico de la Iglesia. Por tanto, no se puede entender al mismo nivel el ejercicio de la autoridad en la Iglesia y en la sociedad civil. Jesucristo no fundó ninguna sociedad civil en el sentido de ordenación política, en ese sentido. Será legítimo que a lo largo de la historia haya habido distintos tipos de gobiernos, monarquías, democracias, repúblicas, y no parece en principio incompatible que el mismo principio de autoridad, la autoridad viene de Dios y Dios la delega, se pueda delegar en una forma política o en otra. Conviene afirmar que cuando se dice es que la Iglesia no respeta el sentido de la democracia, lo cierto es que la Iglesia tiene una estructura distinta, porque está fundada por Jesucristo y nosotros partimos de la estructura apostólica tal y como Él la fundó. Y evidentemente que en todo esto hay matices, porque si yo estoy pensando, por decir algo, en una democracia que prescinde completamente de Dios, pues evidentemente que ese camino no es sano, no es bueno. Pero no tiene por qué estar reñido el principio de autoridad con alguna forma de gobierno, siempre y cuando se respete ese principio de autoridad y sobre todo el principio de que la autoridad viene de Dios. Por tanto, como mínimo, ¿verdad?, se habrán de respetar las leyes de Dios. Este punto está diciendo también que el ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Tres cosas. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Atención, dice, nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Eso es intocable.
Entonces, este principio de autoridad conviene regularlo, tal como está diciendo este punto, porque si no fuera así, habría un peligro de autoritarismo tremendo o de vejación de sus deberes. 3 cosas, ¿no? Origen divino. Esto hace que la autoridad no sea arbitraria. O sea, si la autoridad tiene un origen divino y el que ejerce la autoridad sabe que no se le inventa él mismo, eso nos preserva de muchas arbitrariedades. Porque yo siempre me entiendo no como el totalitarista, sino el que dependo de, que es la condición elemental, ontológica del ser humano. Somos contingentes por naturaleza. Hemos podido ser testigos, como en la historia de la humanidad, cuando los gobernantes se han creído que son la fuente última de la autoridad. Entonces ahí estamos perdidos. Entonces las leyes nacen, cuando sucede eso, las leyes nacen del capricho del gobernante de turno. Se le suele llamar a eso positivismo. Lo que la voluntad positiva quiere. De tal manera que nos quedamos un poquito a merced de la voluntad caprichosa o de la ideología de quien nos gobierna. De hecho, cuando el gobernante reconoce este principio del origen divino de su autoridad, nos preserva del peligro de la arbitrariedad. O sea, de que en cada época tengamos un gobernante que diga lo contrario de lo que dijo el anterior. Que si vamos transmitiendo ese principio de autoridad divina, por lo menos tenemos una legislatura que nunca se va a mover, porque a Dios no se toca y a Dios siempre se le respeta. Y en base a eso viene todo lo demás. Pero si es lo subjetivo de cada quien, pues cada uno ahí pone lo que le da la gana, ¿no? Uno se siente Dios. Claro, el gobernante que entienda que no hay ninguna instancia superior ante él. Además, no vale decir lo de yo respondo ante el pueblo, que se dice mucho, ¿verdad? Porque el pueblo es perfectamente manipulable. Sino que se lo pregunten a Hitler, que llegó al gobierno con una mayoría muy amplia. Y fíjense lo que vino después. Claro, esas dictaduras disfrazadas de democracia hacen que el pueblo diga lo que queremos que diga. Y muchas veces, pues con billetito, se compran las lenguas y los corazones, como también sabemos que sucede. Si el gobernante no reconoce ninguna autoridad moral por encima de él, ahí tenemos un peligro muy grande. Pero cuidado, porque la palabra de Dios pesa sobre uno. Se te ha encomendado una viña, se te pedirá cuentas por ella. Un punto entonces es el origen divino. Otro punto es su naturaleza racional. Esto supone que toda ley natural tiene que ser conforme a la verdad. No es posible que una ley sea contradictoria con otra, porque la ley natural no cambia. Es la misma la que hubo antes, la que hay hoy y la que habrá después. Por tanto, las leyes humanas tienen que tener esa capacidad de adecuarse a la ley natural. Y este es un principio que el Papa Benedicto XVI ha subrayado mucho en el diálogo de fe y cultura, en ese famoso discurso de Ratisbona, que los recomiendo que algún día de su vida lo busquen y lo lean varias veces porque es una genialidad. Dice ahí que las formulaciones civiles tienen que ser razonables y respetuosos con la trascendencia. Y también las leyes que las religiones hacen. Una formulación religiosa tiene que ser razonable. En algún momento también dirá el Papa Benedicto, una religión que utiliza la violencia para convencer no parece que venga de Dios, que es amor. Esto lo decía respecto, por ejemplo, al mundo musulmán. La tercera cosita que nos decía el catecismo es su objeto específico. O sea, un gobernante tiene que ejercer su responsabilidad
en las materias que le competen. No olvidemos aquel famoso principio de subsidiariedad, que como seguramente lo tienen apuntado en sus cuadernos, pues lo buscan. Y si no, van a unos cuantos videos atrás y lo encontrarán por ahí. Lo que no puede pretender es que su autoridad se meta en todo, indistintamente. Tiene que respetar los campos que le son propios y los que no le son propios también. Podrá gobernar en su campo específico, pero no podrá gobernar por encima de la autoridad moral que los padres tienen, por ejemplo, con respecto a sus hijos. El objeto específico, pues, sería la regulación de la convivencia de la sociedad en función del del bien común, en función del bien común, sin anular las instancias de la autoridad primarias. No me meto en la familia, no me meto en la autoridad que los papás tienen para con los hijos. De momento lo vamos a dejar aquí. Ya empiezan a poner ustedes cara de cansados. Y como ahora soy autoridad, lo dejamos aquí. Pero el próximo día, si Dios quiere, vamos a seguir ahondando un poquito en estos temitas de la autoridad. Porque a veces, aunque es la doctrina oficial de la Iglesia, nos suena un poquito como a chino, ¿verdad? Todo esto. Muy bien, pues por hoy concluimos aquí nuestra catequesis. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Glorioso Patriarca San José. Santos ángeles de la guarda.